Muy buenas tardes. Pues bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Seminario de Técnica, Trabajo y Subjetividad. Mi nombre es Gabriela Méndez Cota, yo trabajo en el Departamento de Filosofía de la Ibero y bueno, pues me gustaría, a manera de contexto general, nada más situar esta actividad pues en un área de trabajo del Departamento de Filosofía, que es el área de ética aplicada, que se ocupa de interpretar los problemas éticos del presente a través del diálogo interdisciplinario. Y bueno, el problema ético del que nos ocupamos hoy es el sufrimiento en el trabajo, y para ello tenemos el enorme honor de contar con la presencia de una académica y servidora pública que es experta en las dimensiones de género de ese problema del sufrimiento en el trabajo, que es Marta Clara Ferreira Beltrán. Agradezco mucho que aceptara venir a conversar con nosotros el día de hoy, así como agradezco a mis colegas, la doctora Abneris Chaparro, investigadora del CIEG de la UNAM, mis colegas, el doctor Francisco Castro y el doctor Dante Aragón, del Departamento de Filosofía de la Ibero. También agradezco al coordinador del doctorado en estudios críticos de género, el doctor Manuel López Pereira, por su cooperación entusiasta en la organización, difusión y conducción de este evento. Y bueno, primero que nada, el doctor Francisco Castro, director del Departamento de Filosofía, pues tiene unas palabras de bienvenida para todas y todos. Le pido que nos las comparta y ya después yo haré una introducción a la temática, a nuestra invitada especial y a la dinámica de la sesión. Entonces, adelante, Francisco. Muchas gracias, muy buenas tardes. A nombre del Departamento de Filosofía les doy la más cordial bienvenida a este evento. Quiero agradecer a la maestra Marta Clara Ferreira Beltrán su participación en este coloquio. También quiero agradecer las contribuciones de la doctora Abneris Chaparro, del doctor Dante Aragón, así como reconocerle a la doctora Gabriela Méndez por la iniciativa de realizarlo. Me parece que estamos frente a un tema muy importante ya desde hace un buen tiempo, pero que sin duda se ha vuelto aún más relevante en el transcurso del último año y con relación al contexto de la pandemia. Desde luego es un tema que puede abordarse desde muy distintas perspectivas, incluso dentro de la misma filosofía, pero la perspectiva que se nos presentará hoy en este coloquio es una de muy particular relevancia por sí misma, y lo es para el Departamento de Filosofía, la perspectiva de género. Yo quisiera referirme en esta breve introducción al evento a dos cuestiones que me parecen muy importantes de destacar frente al tema que nos convoca. Una tiene que ver con la tensión propia de esta época en que vivimos enfrentados a cambios sociales y culturales profundos y que ello se refleja en la necesidad de modificar prácticas que atienden a esos cambios. Estas prácticas se han ido modificando con desigual velocidad y además con efectos no siempre justos o equitativos. Con lo anterior me refiero, por un lado, a los cambios derivados de un modelo económico desgastado, que ha revelado la imposibilidad de cumplir con la promesa que lo animaba en los 40s, 50s del siglo pasado, y que implicaba dinámicas laborales, organizacionales, regulativas, y me refiero muy particularmente al caso de las universidades, que han estado muy ligadas a un modelo económico basado en la competencia y derivado de la revolución industrial, de la producción fabril y en serie, y en la necesidad del modelo económico de reducir a las universidades como espacio de generación de gestores clasificados para la recirculación del aparato económico. Ello apoyando esa gestión en competencias, certificaciones, licencias vinculadas a los títulos universitarios, que en principio debían especializar para el ejercicio de ciertas funciones de valor económico. Ese modelo económico específico, orientado principalmente a la producción de ganancias, de réditos corporativos, y que premiaba la eficiencia y la lealtad institucional del trabajador con un salario, con la promesa de la estabilidad laboral de largo plazo, prestaciones de distintos tipos y con recompensas diversas, pues del tipo del prestigio, la fama, el honor, el nombre, etc. Uno de los problemas de ese modelo económico desgastado es que llegó al punto en que conservamos las prácticas, pero no las recompensas. El modelo corporativo se deslegitimó, el modelo universitario se rezagó en su capacidad de hacer evolucionar sus programas
con el énfasis crítico necesario para abordar los cambios del contexto social y cultural. Y el modelo laboral se quedó de alguna manera atrapado en una cultura organizacional que respondía a una sociedad diferente, a unas tecnologías diferentes, a identidades diferentes, y esa promesa de un trabajo remunerado, de largo plazo, con perspectivas de crecimiento, encaminadas al fortalecimiento de la clase media, pues se convirtió paulatinamente en un trabajo burocratizado, gestionado centralmente, sobre o infracapacitado, liberado de la toma real de decisiones, y es además un trabajo inestable, precario. Por supuesto, todo esto en distintas escalas más o menos dramáticas en distintos sectores de la economía. Es indispensable entonces, creo, pensar en nuevas perspectivas para el trabajo. Creo que dentro de los muchos efectos negativos de la pandemia se nos abre la posibilidad de replantear qué es lo prioritario, lo justo en términos de una cultura laboral. Debemos recuperar la idea de que el trabajo debe permitir el crecimiento de quienes lo ejercen, tanto a nivel material como a un nivel personal, humano. Y ya no hablamos solo de un crecimiento económico, justo, sino de la satisfacción, de la capacidad de identificarse en el trabajo como elemento de una responsabilidad y de un compromiso social con potencial emancipatorio en términos de equidad, justicia, sustentabilidad, etc. Es ahí donde yo veo la tensión inherente al tema que se plantea en este conversatorio. Una tensión que por una parte la Universidad Iberoamericana ha ido paulatinamente reconociendo y que se ha de introducir en la necesidad de abordar reingenierías institucionales muy profundas, así como el replanteamiento de roles de gestión, de cargas de trabajo, de asignación de funciones, así como ser creativos para plantear dinámicas nuevas que mejoren espacios y condiciones de trabajo. Yo deseo por eso que los trabajos de este evento sean muy provechosos para contribuir desde el Departamento de Filosofía a esta discusión de largo alcance. Muchas gracias nuevamente a todos. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Francisco. Bueno, antes de iniciar la conversación con la maestra Marta Ferreira, a quien presentaré en unos minutos, pues sí quisiera compartir algunas coordenadas, ¿no? Es decir, quisiera decir algo acerca de cómo y por qué vamos a estar entendiendo el problema del sufrimiento en el trabajo en los términos particulares de la psicodinámica del trabajo, que es la óptica del psiquiatra y psicoanalista francés Christophe Dejurs. Christophe Dejurs se conoce como el principal exponente de la psicodinámica del trabajo, que es, por cierto, un resultado del diálogo interdisciplinar entre el psicoanálisis, la teoría crítica, la medicina laboral. Para Dejurs el trabajo es central para la subjetivación individual y colectiva en las sociedades contemporáneas, pero hay, digamos, una dimensión filosófica de esa centralidad del trabajo que Dejurs considera que pues ha sido reprimida por la propia tradición filosófica, ¿no? Él dice, el noble estatus que tiene el conocimiento desde la filosofía griega supone que de alguna manera está suspendido por encima de las contingencias de los mortales y por lo tanto este concepto del conocimiento tiene que ser revisado enteramente desde el momento en que consideramos la producción del conocimiento. Y él se aboca a hacer eso, a revisar el concepto filosófico tradicional del conocimiento a través de otro concepto filosófico que sería el concepto marxiano del trabajo vivo, ¿no? Y enfatizando además vía el psicoanálisis las dimensiones subjetivas, experienciales de la experiencia vivida, de esa actividad vital, corpórea de trabajar, que necesariamente incluye un sufrimiento, ¿verdad? Él lo describe como un encuentro con lo real, ¿no? Esa, digamos, pues cuota de sufrimiento que necesariamente conlleva el trabajo, ¿no? Pero digamos que se distingue la psicodinámica del trabajo de la psicopatología del trabajo porque tiene una orientación crítica, tiene una orientación política que plantea, ¿no?, que con el sufrimiento nos podemos relacionar de diferentes maneras, ¿no? Podemos relacionarnos con el sufrimiento en el trabajo bajo patrones de dominación o, digamos, podemos relacionarnos con el sufrimiento en el trabajo de una manera pues cooperativa,
solidaria, transformadora, creativa y satisfactoria, ¿no? Entonces la satisfacción del trabajo no significaría la erradicación del sufrimiento, sino una cierta forma, digamos, de relacionarnos satisfactoriamente con el sufrimiento, ¿no? Y en efecto, Dejurs plantea que los actuales fenómenos de sufrimiento en el trabajo, pensemos en múltiples formas de discriminación dentro del entorno laboral, pensemos en las enfermedades asociadas a los excesos de trabajo, desde las físicas, cardiovasculares, metabólicas, hasta el llamado síndrome del burnout, ¿no? En la precarización no solo cuantitativa, sino también cualitativa de las condiciones de trabajo, pues en la sensación de desamparo o de impotencia individual y colectiva frente a los aparatos de management. Dejurs piensa que estos fenómenos característicos de nuestra época no son manifestaciones neutrales ni naturales del sufrimiento humano en general, sino que son el resultado de ciertas técnicas administrativas, ¿no? De organización del trabajo con especificidad histórica que dominan a las y los trabajadores, fragmentando, aislando, individualizando, evaluando y desmovilizando el trabajo, haciéndolo parecer ante todo como un bien escaso por el que habría que competir, ¿no? Haciendo parecer el trabajo como ante todo un instrumento de sobrevivencia, ¿no? Cuya posesión ameritaría infringir incluso el sentido moral básico de las personas y en esa medida el bienestar individual y colectivo dentro de las organizaciones. Dejurs, con su psicodinámica laboral, pues nos invita a desnaturalizar esta manera, digamos, instrumental, económica de concebir el trabajo y de relacionarnos con el trabajo y considerarlo de otro modo, ¿no? O sea, más allá de un salario, más allá de un instrumento de subsistencia, se trata de reencontrarse con el trabajo como una actividad vital, inventiva, ¿no? Una fuente de nuevas formas de cooperación, de solidaridad, reconocimiento e incluso de justicia social, ¿no? Entonces, Dejurs nos interesa porque propone caminos, ¿no? Propone caminos concretos para transformar las organizaciones y en esa medida las experiencias históricas, ¿no? Del sufrimiento laboral. Dejurs estuvo en México, me parece que hace 5 años, invitado por el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, y fue la investigadora Marta Lamas, una de sus anfitrionas en el CIEC, quien me introdujo a su lectura, pues para tratar de entender mejor los aspectos psíquicos, mentales de la intensificación y precarización del trabajo en las universidades contemporáneas, también para entender mejor el modo en que ese fenómeno de intensificación del sufrimiento, que está generalizado en México y en el mundo entero, es padecido pero también combatido de manera particular por las mujeres, por las académicas y por otras trabajadoras universitarias, ¿no? Y desde entonces pues he disfrutado y compartido la lectura de Dejurs con mucha gente que se ha sentido tan sorprendida como yo por la precisión con la que describe la experiencia vivida del trabajo, así como por la radicalidad de su teoría que no solamente pretende interpretar el mundo, sino que se aboca a transformarlo, ¿no? Y entonces con ese mismo anhelo crítico de la psicodinámica de Dejurs, y 5 años después de aquella conferencia que dio en el CIEC, pues hemos querido para esta sesión llevar esa perspectiva, ¿no? Al análisis y a la discusión de una normativa reciente en el panorama de la legislación laboral que atañe precisamente a lo que se denomina factores de riesgo psicosocial en el trabajo, es decir, factores relacionados no solo con el bienestar físico, sino sobre todo específicamente con el bienestar psicológico, con la salud mental, ¿no? De los trabajadores de una organización, ¿no? Y tomando en cuenta que la norma 035 de prevención de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, pues separa cuestiones de acoso y hostigamiento sexual, ¿no? Los pone aparte, no están en no los abarca esta norma precisamente, pues nos preguntamos qué podría implicar esta norma en particular en términos generales, pues para la experiencia vivida de las mujeres trabajadoras, ¿no? Y claro, insisto, nos interesa en particular el ámbito universitario. Bueno, fue por esto que invitamos a Marta Clara Ferreira, a quien presento a continuación para que ella nos comparta su perspectiva de este asunto. Marta Clara Ferreira es licenciada en Historia y maestra en Estudios Políticos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre 2012 y 2016 fue subdirectora de la revista Debate Feminista e integrante de su comité editorial hasta 2018. De 2016 a 2017 fue secretaria de Igualdad en el Programa Universitario de Estudios de Género, ahora Centro de Investigaciones y Estudios de Género
de la UNAM. En 2016 formó parte del equipo para la elaboración del protocolo de atención a la violencia de género de la misma universidad. Y bueno, ha sido directora de promoción de la cultura y no discriminación del CONAPRED, del Gobierno de México. Actualmente cursa el doctorado en Sociología en la UNAM, es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva del INMujeres. Entre sus publicaciones se encuentran los artículos Desigualdades y brechas de género en tiempos de pandemia, Violencia de género en las universidades y la coordinación de la publicación Los cuidados, una cuestión de derechos humanos y políticas públicas, publicada por ONU Mujeres. Bienvenida, Marta Ferreira. Vamos a escuchar tu perspectiva general de las dimensiones de género, del bienestar psicosocial en el trabajo, y luego mis colegas Amneris Chaparro y Dante Aragón, ambos interlocutores, por cierto, con formación interdisciplinaria en ciencias políticas, sociología y filosofía, pues van a aportar elementos para la conversación. Muchísimas gracias. Adelante, Marta. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a la Universidad Iberoamericana por la invitación. Desde luego es un tema súper actual. O sea, yo estaba preparando esto y le mandé a varias amigas y compañeras y colegas el dibujo, ¿no?, que me mandaron. Y todas decían, cuenta mi historia, ¿no? Es la primera vez que me pasa que voy a dar una conferencia o voy a participar de una conversación o de un webinar y la gente me dice, uy, cuenta mi historia. O sea, es algo que el sufrimiento en el trabajo es algo que interpela al sujeto de una manera brutal y quizás más hoy en día, como dijo antes el doctor Castro, pero siempre, ¿no? Entonces es algo que me ha llamado mucho la atención porque es como hablar casi del aire, ¿no?, del oxígeno que respiramos. Es algo que sucede y que, como dice muy bien Dejoux, y lo comentabas, Gabriela, nos sucede, ¿no? Nos sucede y nos transforma. Es difícil hacer dialogar dos cosas que deberían dialogar muy bien teóricamente, ¿no? O sea, en lo lógica, que sería la postura de Dejoux y la norma 035. Sin embargo, la norma 35 tiene demasiadas debilidades cuando la confrontas con el pensamiento de Dejoux, y ni hablar cuando lo confrontas con una mirada de género, ¿no? Entonces, yo ayer hablé por teléfono con mis colegas de la Secretaría de Trabajo, quienes hicieron la norma, para preguntarles por qué habían dejado fuera algo que no nos puede pasar a las feministas nunca, ¿no? Tú no puedes pensar, voy a dejar fuera a las mujeres, voy a dejar fuera el pensamiento, no, la perspectiva de género, voy a dejar fuera mi pensamiento feminista y voy a hacer una norma sobre el bienestar psicosocial. Y sin embargo ellos lo hicieron así, lo dejaron fuera porque me dijeron, no, es que el ámbito del acoso y el hostigamiento, además, ¿no? O sea, piensas bienestar psicosocial y solo piensas en acoso y hostigamiento, no piensas en las otras formas de violencia de género que también suceden en el trabajo, o de dinámicas relacionadas con el género y que pueden ser destructivas o pueden ser negativas, ¿no? Pueden tener impactos negativos sobre los sujetos y sobre ellas o ellos, ¿no? O sea, todo eso quedó fuera de esa norma, ¿no? Y entonces, y además los conceptos, aunque son conceptos grandes, ¿no?, de entorno laboral favorable, y Dejoux habla de entorno laboral favorable y del tema psicosocial, o sea, hay ciertos conceptos que pareciera que dialogan, pero no dialogan en absoluto, ¿no? Al menos yo no encuentro cómo ponerlos en la misma conversación. Creo que es un buen intento, es un intento y es un esfuerzo por decir, pongamos en el centro la salud mental, que es algo que en nuestros países, en todo caso en México particularmente, y en otros países, pienso en España, también siempre está fuera de la visión, ¿no?, del paisaje. Entonces yo creo que eso es importante, es decirnos, la salud mental también existe, los impactos psicoemocionales existen, tenemos que considerarlos, tenemos que mirarlos, y vamos a hacer una encuesta, ¿no? Porque lo que hay en realidad en la norma es una encuesta, ¿no? Y te preguntan cómo te sientes, etcétera. Y eso es todo lo que hay. Y a mí, o sea, yo ya la he aplicado 2 veces, ya he respondido 2 veces, porque ya son casi 2 años de existencia de la norma, y realmente es insatisfactorio como producto, como camino, ¿no? Entonces, eso quería comentar para empezar, así como decir que sí,
creo que va a ser muy rico esta conversación porque vamos a poder platicar de estos dos aspectos, ¿no? Y cómo tengo aquí algo escrito que quería leer, muy breve también, pero para poder lanzarnos a la plática y decir conjuntamente cuáles son estas pues debilidades que creo yo que tienen y que tienen debilidades conceptuales importantes. Sí, partió porque conozco a la gente que la hizo y desde luego seguramente fue una buena, y además es obligatoria, no es una norma, no es una norma mexicana de aplicación voluntaria, o sea, es obligatoria para todos los centros de trabajo. Es decir, todos los centros de trabajo están obligados a consultar, a mirar por la salud mental de sus trabajadores y trabajadoras, y eso me parece importante, pero si quitas la visión de género y si quitas todo lo que pasa con las mujeres en el centro de trabajo, que tiene que ver con su razón de género, con su construcción cultural, con todo lo que traemos, con los mandatos tanto de la masculinidad como de la feminidad, queda muy, muy débil la norma 035. Queda como que nos deja fuera completamente, ¿no? Lo que está midiendo ahí no es lo que más nos afecta en el quehacer cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más lo quería como poner para que podamos platicar sobre eso. Imagino que ustedes ya tienen una visión también más clara también sobre el tema, pero un poco para decirlo de entrada, que no creyeran que yo iba a defender la norma 035. Ok, entonces, bueno, si como dice Dejoux, el cuerpo que trabaja es el segundo cuerpo, no el cuerpo biológico, sino el cuerpo que se experimenta afectivamente, es decir, el cuerpo subjetivo. El mundo laboral se nos presenta como un inmenso ecosistema en el que conviven con más o menos éxito conocimientos, prescripciones, técnicas, instrumentos, herramientas, inteligencias diversas y sobre todo afectividades. En el trabajo, los vínculos afectivos ocupan un lugar predilecto, siendo lo afectivo, aunque parezca contradictorio, ¿no? O sea, en el mundo pareciera que los afectos están en la familia, pero sin embargo el mundo afectivo ocurre también en el trabajo, ¿no? En el trabajar, como dice Dejoux, ¿no? En el trabajar. Siendo lo afectivo un territorio por excelencia de lo femenino, los lugares de trabajo predominantemente femeninos o exclusivamente de mujeres sufren una sobreexposición a lo afectivo que puede llegar a operar de maneras diversas, a veces productivamente, a veces como obstáculo y en la mayoría de las veces como una transposición de las interacciones familiares al orden del trabajo. Detectar esas interferencias, entender por qué se producen y cuáles son sus efectos, así como develar las dinámicas subjetivas que se producen en la estructura laboral, puede ser de gran riqueza a la hora de entender el funcionamiento de los espacios laborales. Alrededor de los compromisos diarios de rendición de tareas, de acciones, de responsabilidades, de resistencias, de solidaridades, como decías también Gabriela, de coordinación y de cooperación. En el sentido también, traigo aquí también a otro autor bueno, yo sé que viene de otra escuela, pero que también está preocupado por lo mismo, aunque sea con otro marco conceptual, que es Richard Sennett, ¿no? Con la corrosión del carácter, ¿no? Que creo que ese es también, aunque lo está diciendo de otra manera y lo está diciendo con otro marco conceptual, ¿no? Porque no lo dice desde el psicoanálisis, sino lo dice de su propia escuela, creo que también tiene cosas que aportar en este punto. A de cooperación, en el sentido que Richard Sennett le da a este término, como un proceso complejo y contradictorio, se suceden emociones, sentimientos, representaciones, dinámicas abiertas y ocultas, estrategias relacionales, una verdadera ingeniería subjetiva en permanente reestructuración de la aparente fragilidad, con la aparente fragilidad de un castillo de naipes que no cae porque los vínculos que lo sostienen, de naturaleza confusa, son un poderoso pegamento de fuerza. Sin embargo, en las últimas décadas el mundo del trabajo ha ido cambiando y eso ha ido impactando de manera profunda a los sujetos. Como dice Sennett en La corrosión del carácter, cómo sostener la lealtad y el compromiso recíproco en instituciones que están en continua degradación y reorganización. El endiosamiento de la flexibilidad, del teletrabajo y de la capacidad para destruir lo hecho, para avanzar sobre lo nuevo, la falta de apego en el sentido de la capacidad de desprenderse, la tolerancia a la fragmentación en el sentido de saber moverse en el desorden, como las exigencias de los mercados o de las formas actuales de trabajo. El trabajo, nos dice Dejoux, no es un entorno, no sucede, no pasa por fuera, no es un paisaje que vemos pasar desde la ventana de un tren. El trabajo le sucede al sujeto, no suceda.
y nos afecta, y afecta al individuo. El trabajo vivo, dice, retomando, como decías, Gabriel, el concepto de Marx, exige toda la inmersión del sujeto y se hace desde la subjetividad. El individuo se deja habitar por el trabajo y es intrasubjetivo. Tanto Sennett como Deleuze, desde diferentes enfoques y escuelas, la americana y la francesa, tratan de explicar este asunto complejo del impacto subjetivo que está produciendo esta etapa del desarrollo del capitalismo tardío. Y aquí aparecen las estrategias defensivas, individuales y colectivas para solucionar lo que él llama los incidentes imprevistos, ¿no? Para evitar el sufrimiento. El sufrimiento, dice Deleuze, es parte consustancial del trabajo y para evitarlo el trabajador pone en marcha una cierta forma de inteligencia, esto que llama metis, bueno, los griegos llamaban metis, de argucias que se acaban convirtiendo en el motor mismo del trabajo. El sufrimiento es el impulsor del trabajo, nos dice. O sea, como decías, Gabriela, creo que es muy interesante esto de que leemos sufrimiento y Deleuze está entendiendo otras cosas además de sufrimiento, Sí. no está entendiendo solo dolor, está entendiendo otra cantidad de cosas y eso es lo que me parece como muy lindo para que podamos platicar en un momento. Es en este encuentro con lo real, perdón, y el trabajo vivo aparece justamente con la aparición de lo real, cuando las cosas no funcionan, dice él, y se revela como afectivo. Es en este encuentro con lo real lo que detona toda una serie de posibilidades inéditas que surgen de la implicación total en cuerpo y alma, como podríamos decirlo coloquialmente, con la tarea, con el objetivo de superar la opción del fracaso. Trabajar no es solo producir, dice, es transformarse a sí mismo. Y no se trabaja solo, se trabaja en colectivo. Se trabaja rodeado, contenido por relaciones sociales, colegas, pares, subordinados, jefes, ¿no? Y cada uno tiene esa misma situación, ¿no? Está también, el jefe está también relacionado con sus subordinados, produciendo también una cantidad de dinámicas, ahí sí que de intersubjetividades, que están componiendo todo eso complejo y difícil de entender que es el mundo del trabajo. El trabajar entonces pone en juego las habilidades de cooperación, pero también de colaboración. Pero el sufrimiento también pondrá en juego estrategias defensivas que pueden ir exactamente en el sentido opuesto de la colaboración. La competencia desleal, el individualismo, el boicot del trabajo de los colegas, las formas de arribismo, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa con el sufrimiento expresado en esas reacciones afectivas que se producen en el trabajar? Dice él que lo más tremendo de esto, que es tan poderoso, es que no se ve. Que no se ve, que no se ve Ujú. y además no lo queremos ver. Entonces, por eso decía que esa parte positiva de la norma mexicana, de la norma 035, sí es interesante en el sentido de que nos pone el foco, aunque de manera eh, insuficiente, ¿no? Insuficiente, desgenerizada, obviamente, Ujú. y de alguna manera pues no va a conseguir lo que pretendía, pero creo que sí consigue poner el foco y que estemos de pronto hablando de qué pasa en México, en el espacio laboral, en el sentido afectivo, ¿no? Y emocional. La psicopatología del trabajo estudia cómo la organización del trabajo afecta a la salud mental de los trabajadores, es lo que decías, Gabriela, y la Ujú. psicodinámica del trabajo, en cambio, convierte el trabajar y el sufrimiento en el corazón de las investigaciones, abriendo una nueva etapa al análisis de los procesos intrasubjetivos desencadenados por el trabajo. El trabajar, dice Deleuze, da cuenta de la experiencia de vida, y esto va mucho más allá de la tarea, sino que da cuenta de una verdadera inmersión de cuerpo y psique en el trabajo. Y ahí podemos entender, ¿no? Cómo son nuestras experiencias de sufrimiento en el trabajo, cómo son nuestros relatos del trabajo, cómo puedes entender cómo cuando llegas a casa sigues hablando del trabajo, y todo eso que él dice también, ¿no? O sea, cómo ese mal humor, el enfado, la frustración, la tristeza, la violencia, todo eso que él, bueno, voy a tocar un poquito más adelante, cómo se reparan, cómo estamos reparando más bien, no cómo se reparan, sino cómo estamos reparando actualmente mujeres y hombres de manera diferente esa parte del sufrimiento en el trabajo y esta parte de lo que nos pasa en el trabajo en el sentido de la precariedad, la violencia o la fragmentación, toda esta parte del deterioro del trabajo, ¿no? Que no se produce fuera, sino que se produce dentro, ¿no? O sea, eso como entendemos, cómo el deterioro del trabajo está deteriorando nuestra subjetividad, nuestra identidad también, ¿no? Creo que eso es lo como más relevante, ¿no? Esta experiencia de Jung la construye a partir de lo que los sujetos dicen que hacen, dicen sobre las dificultades con que se enfrentan en el ejercicio del trabajo. Y aunque este relato es diferente para cada uno y puede parecer, no sé, no real o no cierto,
es tan cierto como la descripción del puesto, ¿no? Como cuando te dan el manual de organización de tu empresa y te dicen, esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que se espera de ti y para esto tienes que tener cierta capacitación. Sin embargo, el relato del puesto de trabajo puede ser completamente diferente y sin embargo es tan real o tan cierto, más bien no quiero decir real porque real en de jure quiere decir otra cosa, pero sí tan cierto como lo otro, ¿no? Todo eso suma y todo eso es el trabajar. Para sobrevivir al sufrimiento del trabajo, para sobrellevar las tensiones que produce el encuentro con lo real, con la frustración, las personas trabajadoras crean estrategias defensivas. Y aunque el sufrimiento siempre es individual y subjetivo, las acciones defensivas pueden ser colectivas. Y ahí es lo que decías, Gabriela, ¿no? Cómo ahí de yoga encuentra una salida para esta situación en la organización, en lo colectivo, en lo solidario, ¿no? Y él encuentra algunos países, va a algunos países, encuentra algunas experiencias, pocas, en donde se produce esta salida colectiva, cuando se ha compartido esta vivencia subjetiva del trabajo. Porque él que dice, cuando la vivencia es solamente individual y los resultados y las salidas son individuales, no hay manera de que ese sufrimiento produzca una transformación, ¿no? Entonces esto yo creo que es como muy interesante, ¿no? En sí sí puede haber resultado, puede haber acciones defensivas individuales, puede haber soluciones individuales, cada sujeto hace su parte, pero eso no va a traer una transformación, que era lo que tú decías, ¿no? Cuando decía no solamente interpreta el mundo, sino también quiere transformarlo, como era la frase famosa de Marx, ¿no? El sufrimiento en el trabajo también habla del miedo al desempleo, ¿no? Es decir, cómo los miedos también están, o sea, los desempleados por un lado, los empleados por el otro, no estar nunca del llado del desempleo, cómo evitar el desempleo te hace producir estrategias pues exitosas en el trabajo también, ¿no? O de sobreexplotación también, ¿no? Como decías, en el ámbito académico se produce también mucho, ¿no? Es decir, cómo estás sobreproduciendo para poder lograr la calificación, el SNI, las diferentes formas de reconocimiento que tiene la academia, ¿no? Hablando hoy en este espacio, ¿no? Y mientras una de las características también tiene que ver con la rigidez, dice de Jung, ¿no? Pero yo estaba pensando, o sea, de Jung habla de la rigidez, pero la excesiva flexibilidad tampoco funciona, porque la excesiva flexibilidad que vemos hoy en día, ¿no? Esa supuesta flexibilidad del teletrabajo, las entregas, los objetivos, entregas por objetivos, creo que tampoco también puede ser una gran fuerza coercitiva, el exceso de flexibilidad. Entonces ahí hay como son preguntas que me voy haciendo también y que ojalá podamos platicarlas aquí con ustedes. Para no ocupar mucho tiempo, porque sí estoy muy interesada en el diálogo, quisiera más o menos cerrar. Un tema que quería mencionar que tiene que ver con el reconocimiento, o sea, como de Jung habla del reconocimiento como una manera de restauración de esta pérdida, de su pérdida del yo, ¿no? Del ego, del yo, esto que se puede ir deshaciendo, cómo a través del reconocimiento se puede restaurar la subjetividad. Entonces, por eso para de Jung, tanto el sufrimiento en el trabajo como la organización del trabajo son problemas políticos que deben resolverse no solo en los momentos individuales, sino en estrategias colectivas de salida. La retribución simbólica que da el reconocimiento viene de la producción de sentido que se le da a lo vivido del trabajo, porque siempre la retribución esperada es de naturaleza simbólica. Eso me parece como muy importante porque quiero llevarlo al tema de género, ¿no? Cuando él nos dice cómo los hombres encuentran cierta restauración, esto me parece súper potente como idea para nosotras, como para pensar como feministas, cómo los hombres encuentran cierta restauración en la dominación de las mujeres, el ejercicio de la dominación de las mujeres en el espacio laboral. Porque si vemos las cifras, que no las traje hoy, pero las podría pedir en un WhatsApp y me las mandan, en todo caso en el mundo de la función pública, las cifras de violencia y de acoso cotidiano de varones, de hombres sobre sus compañeras, sus colegas mujeres, es alarmante. O sea, de las formas de violencia cotidiana, ¿no? O sea, tenemos en el espacio de salud, creo que son las cifras más altas, pero en todos, o sea, hay un goteo constante de ejercicio de la dominación por parte de
de los colegas sobre sus compañeras. Entonces, lo que dice Dejoux, hay cierta restauración psíquica de los hombres en esta frustración, en este sufrimiento, encuentran en ese lugar, y eso me parece potente como idea de reflexión para encontrar soluciones, para encontrar salidas, ¿no?, al tema del acoso y hostigamiento en los entornos laborales. Y lo último, cuando ella dice la restauración psíquica de los hombres, bueno, esta es la frase de Dejoux, que la restauración psíquica de los hombres se produce en el trabajo en detrimento de las mujeres, y que las mujeres, y cierro aquí esta parte de la intervención, cuando él dice que las mujeres sufren una doble dominación, pero que, sin embargo, aunque sufren esa doble dominación, encuentran en la posibilidad que da el trabajo, a la posibilidad de emancipación y de libertad que les da a las mujeres el trabajo, encuentran ese camino de liberación y de restauración psíquica. Entonces, bueno, lo dejo aquí y con gusto las escucho. Muchas gracias, Marta. Pues a continuación vamos a escuchar a la doctora Abneris Chaparro del CIEG, que ha preparado algunas preguntas, comentarios, ¿verdad? Adelante, Abneris. Sí, muchas gracias, Gaby, por organizar este espacio. También muchas gracias a Marta por convivir el día de hoy con nosotras y dialogar, más que, pues eso, no te vamos a interrogar de por qué la norma no incluye esto y esto, ya quedó muy claro, ese no es el objetivo. Marta no escribió la norma. No. Ya, una crítica de la norma, reconozca a quienes las escribieron, hay un distanciamiento crítico que es importante, ¿no? Porque al final del día creo que cuando tienes una función como la que tiene Marta en Mujeres, pues es también la parte no solo conceptual, sino operativa, de ver si estas normas pues sí tienen una aplicación que sea sustantiva y significativa, ¿no? Y que tenga un impacto en la vida de las personas. Entonces, sí, para mí es un gusto realmente estar aquí el día de hoy con ustedes. Tengo 3 puntos a tratar. El primero tiene que ver con lo que hablaba Gabriela hace rato en la introducción sobre la ética. Y el trabajo de Dejoux que se inserta en un tipo ideal de hacia dónde ir con el trabajo, ¿no? Creo que hay cosas interesantes que se pueden debatir en su trabajo. Una de las apuestas fuertes de Christophe Dejoux es que los modelos económicos, capitalista y neoliberal, pues han socavado formas de colectividad y de solidaridad que crean un individualismo salvaje, ¿no? Es decir, que las personas están sujetas a procesos de ultra uber individualización en el trabajo, donde ni siquiera pueden tener contacto directo con otros seres humanos, con sus colegas, y eso genera, además de muchas psicopatías, entre ellas el sufrimiento, también genera un tipo de dinámica de la autoevaluación, no solo la evaluación externa, sino la autoevaluación, o sea, este super yo castigador, ¿no? La fuerza del imperativo ahí está en las personas. Y creo que una de las apuestas claves de Dejoux es decir, que el trabajo pues sí constituye nuestra identidad, ¿no? O sea, cuando conocemos a alguien, una de las primeras preguntas que hacemos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces en la vida? ¿No? Y hay incluso una forma estigmatizante en nuestras sociedades de pensar en las personas que no trabajan, ¿no? Pensamos en los ninis, ¿no? O lo que le decimos a las y los adolescentes, tu trabajo es estudiar. O sea, el trabajo tiene una importancia clave en la configuración de las subjetividades. Y eso es muy interesante cuando lo unimos a esta idea de la lógica del capitalismo, y ahí es donde tengo ciertas reservas con respecto al planteamiento de Dejoux, porque él dice que es el neoliberalismo el que ha socavado pues, la solidaridad y la colectividad. Yo no estoy tan segura que antes era mejor, ¿no? O sea, no estoy tan segura que los espacios laborales tenían
una apuesta mucho mejor para sus personas. Efectivamente, hay un fenómeno importante, hay una variable que tiene que ver con estos procesos de individualización a los que me refería y que se asoman en los casos de suicidios, en el trabajo, ¿no? O sea, el suicidio por tener un exceso de trabajo, pero también el suicidio por no tener un trabajo o por perder un trabajo, o incluso en el consumo de ciertas sustancias, ¿no? Que lo que buscan no es sacarte del mundo, sino meterte y acelerarte y hacer que tengas una productividad mayor. Entonces, ahí me parece que la visión de lo que era antes de jure es un poco idealizada, ¿no? Habría que hacer más trabajo. Y eso creo que también tiene mucho que ver con el siguiente punto, que es cómo la norma pues se pasa de largo el trabajo de las mujeres, ¿no? O sea, se pasa de largo la idea generalizada del trabajo. O sea, el trabajo es entendido en la norma como un espacio altamente masculinizado, ¿no? Se habla de el trabajador, ¿no? El hecho de que se excluya el acoso sexual y el hostigamiento sexual, pues no es gratuito, es sintomático, ¿no? De la manera en que las ideas del trabajo pues no incluyen, no visibilizan a las mujeres. Y ahí es muy interesante pensar que tanto la norma como de jure, quizá la norma con mucha más claridad, pues sí se pasan la idea de género, el concepto de género de largo, ¿no? Y creo que ahí también lo que podemos derivar en esta conversación es pensar de qué manera el sufrimiento o las psicodinámicas y las psicopatías están generizadas, no per se, sino que se generizan, hay un proceso de generalización que tiene que ver por un lado con la histórica invisibilización del trabajo de las mujeres. O sea, no es que las mujeres entraron al trabajo en una fecha específica. Las mujeres siempre han trabajado de formas remuneradas y no remuneradas, y en las formas remuneradas también en condiciones de muchísima desigualdad, ¿no? No solo salarial, sino también en las cuestiones de mayor precarización. Entonces ahí creo que podemos pensar en de qué manera estos afectos también están generizados. Y de ahí paso a un punto que también no lo tengo muy claro, pero creo que podríamos en una discusión colectiva empezar a tratarlo. ¿Qué tiene que ver con los afectos? Ya tanto Gaby como Marta hablaban de ello, y es muy curioso que en la norma 35, cuando se habla de afectación, con una connotación altamente negativa, ¿no? Y pues los afectos son todo, o sea, es difícil, bueno, no, quizá no es tan difícil, pero pues sí recorren un amplio espectro donde hay afectos que son pues muy duros y otros que pueden ser muy dulces, ¿no? Y otros que pueden ser muy negativos, otros que pueden ser muy bonitos, pero en la norma se habla de la afectación en el trabajo de una manera negativa, ¿no? O sea, lo que importa en la norma es que las personas puedan, pues, decirnos que está mal en su trabajo y cómo esto les afecta en su vida, no solo dentro de la organización, sino en la vida laboral. No se habla mucho de las dinámicas de género, también eso hay que decirlo. Y creo que ahí hay una clave importante, ¿no? De cómo pensamos los afectos, ¿no? Cómo pensamos los afectos a nivel de política pública, ¿no? Porque no se trata de suprimirlos, se trata de transformar ciertas dinámicas que sí crean afectos que son, digamos, problemáticos para las personas y para las organizaciones. A mí me interesan más las personas, ¿no? De entrada, ¿no? Que las organizaciones. Pero creo que ahí hay algo interesante en la manera en que se habla de los afectos. Y finalmente creo que coincido con muchos de los puntos que señala Marta sobre cuáles son las estrategias que debemos pensar en las dinámicas de trabajo. Y una muy importante que creo que ha sido fundamental en los últimos años en México, pues tiene que ver con la visibilización y darle importancia al trabajo de las mujeres, ¿no? Y que eso se vea reflejado en las leyes y sigue sin verse reflejado porque seguimos
viviendo bajo una idea del imaginario social en donde las mujeres no trabajamos, ¿no? Donde las mujeres hacen el trabajo no remunerado, lo hacen por amor, hacen las cuestiones que son menos prestigiosas. Entonces, ahí creo que tenemos que pensar las normas, las políticas públicas en clave feminista, ¿no? Este tipo de norma, la 35, ¿cómo la transformamos para que no sea solo eso un ideal regulativo, sino que en tanto que tiene ciertas implicaciones y tiene cierta obligatoriedad, entonces que sea efectivo, ¿no? Que sí haya una transformación real en la vida de las personas y que no se trata de suprimir los afectos, ni siquiera suprimir el sufrimiento, sino saber manejarlo, saber esas estrategias pues feministas, ¿no? Para tener espacios de trabajo mucho más igualitarios, ¿no? Igual hablamos al ratito de la igualdad, y mucho más felices, ¿no? Creo que eso es al final del día, aunque suene un poco utópico, creo que ese es al final del día el punto, ¿no? De trabajo. Bueno, muchas gracias. Ya, Neris. Dante, ¿quieres continuar? Claro, muchísimas gracias. Pues gracias, saludo a Marta Clara, a Gabriela Méndez, a Mary Chaparro, a todos y todos. Yo un poco por mi manera de trabajo, justamente ayer en la noche me puse a escribir una serie de ideas y cuartillas, sobre todo porque me ha interesado el asunto del acoso, pero desde luego que recojo algunas agudas observaciones que han hecho aquí Gaby, Marta Clara y Abneris, y que tiene que ver con esta falta de una perspectiva de género no solamente en la norma 35, sino por momentos en los análisis del propio de Jure. Y entonces yo quisiera pensar aquí quizá al acosador de manera muy general, y para eso quisiera arrojar tres hipótesis, como aquel sujeto soberano patriarcal que se goza en la dominación de lo femenino, sin duda, algo de esto decía Marta Clara. Y entonces, bueno, intentaré decir algunas cosas que me han parecido interesantes en ese sentido. Hoy nos convoca una cuestión estratégica, inmanente, materialista y molecular, cuestión que, planteada de esa manera, posibilita un pensamiento crítico y políticamente potente. Me refiero a la relación entre trabajo y sufrimiento, bien desde una perspectiva crítica de género, a la relación entre trabajo y subjetividad, o mejor aún, entre trabajo y subjetivación o agenciamiento. Tema que sin duda atraviesa cualquier espacio laboral, desde el informal, el del sector servicios, el de la fábrica o el universitario. Situación que demanda pensarnos con urgencia, pues difícilmente existe pensamiento crítico sin asumir lugar de enunciación, sin reconocer posturas y demandas, y más aún sin explicitar compromisos ontológicos y epistemológicos. Así que el trabajo, tanto en lo general como en lo particular, se convierte en un fenómeno fundamental de reflexión crítica. Como afirma Christophe de Jure, y que ya había comentado Marta Clara, el trabajo no es un entorno, sino que penetra en la subjetividad hasta lo más profundo de uno mismo, y es por eso que el conocimiento del trabajo vivo es tan importante para el psicoanálisis. A partir de la anterior cita, me gustaría pensar aquí la relación entre trabajo y vida, más allá quizá incluso de la categoría justo marxiana de trabajo vivo, inspirándome en una idea que desarrolla Verónica Gago en su libro La razón neoliberal, economías barrocas y pragmática popular, y es la relación de trabajo y vida, porque permite dar cuenta de aquel resto vital potente que siempre permanece más allá o más acá de todo esfuerzo de mercantilización de la propia fuerza de trabajo. Desde dicho resto potente es posible pensar tanto en las fisuras de toda mercantilización y sumisión, como en las posibilidades siempre presentes de escamotear, pluralizar y transformar las relaciones de dominación y explotación. Esto supone dar cuenta de un neoliberalismo que, además de conformar subjetividades y formas de vida, se inmanentiza en los cuerpos buscando su docilidad, su convencimiento y su erotización. Sin embargo, y de aquí la premisa barroca de Gago, de Verónica Gago, nunca de manera total, sino siempre fallida, en tanto que dichas lógicas de dominación conviven con maneras entreveradas de hacer, pensar y percibir, que provienen de los espacios de los dominados. Dicho de otra manera, la pragmática vitalista desde abajo es expresión de la virtualidad de las líneas de fuga. Esto desde Rancière, a quien retomaré más tarde, implicaría enmarcar al trabajo como un espacio no solo de explotación, sino de emancipación, quizá a través de la práctica de la desorganización en la partición de lo sensible que asigna roles y funciones, es decir, cuando los obreros y obreras deciden no irse a dormir por la noche cuando es lo que toca, sino que por el contrario conviven, estudian y aprenden, algo que no se esperaba de ellos, comenzando así a poner en juego nuevas formas de subjetividad, nuevas formas que hoy desearíamos que fuesen no solo más abiertas,
porosamente comunitarias, autocríticas y no soberanas, sino desde luego no patriarcales. En el lenguaje de Rancière, lo que se pone en juego en el proceso colectivo de subjetivación no es poca cosa, sino nuevas formas de sentir, de percibir y de hablar. Es decir, nuevas formas de vivir la desigualdad desde la introducción litigiosa del principio de igualdad en casos concretos y de esa manera transformando performativamente el mundo de los posibles a través de pequeñas interrupciones de la dominación. Posteriormente había hecho un resumen de algunas de las cosas que nos propone Deleuze, no solamente de las virtudes laborales, sino también de los problemas psicopatológicos que también se escenifican en el espacio laboral, así como estas soluciones colectivas que ya comentaba Marta Clara a propósito de las estrategias para hacer frente a esta dinámica de individualización tremenda, de individualización salvaje, como lo dice Admeris, y por una serie de técnicas de organización del trabajo explicadas por el despliegue de la misma gobernanza, de los giros gerenciales, de las evaluaciones competitivas y constantes, que instalan sin duda un escenario de competencia desleal, un escenario de traición, un escenario de difamación, de calumnia, de humillación. No quisiera repetir más de eso, y entonces doy un poco mis hipótesis que había prometido, sin antes decir entonces que las actuales condiciones laborales más o menos condicionan, según el lugar, formas individualizadas y agresivas de un trabajo sometido a evaluaciones constantes, como ya lo había dicho, y que esto a su vez posibilita prácticas miserables, acoso, mentiras, golpes bajos. Nos encontramos ciertamente, como dice Admeris, no con algo totalmente nuevo, y habría que evitar esta romantización respecto del pasado, pero quizás sí, frente a la desvinculación o frente a la desorganización colectiva, nos encontramos ante un fenómeno de desolación, que hace hoy que el acoso encuentre mucho mayores efectos psicopatológicos en la víctima, dado que ya no tiene aquel colectivo o aquellos lazos o redes de solidaridad que eventualmente, quizá en otras tradiciones laborales, permitía hacer frente a los problemas de acoso. Bueno, como lo advertí al principio, el trabajo rancianeramente pensado, desde el punto de vista de Rancière, pues, puede ser un terreno estratégico para extraordinarios procesos de subjetivación colectiva y de desplazamiento de subjetividades patriarcales y soberanas. En el lenguaje de Rancière sabemos que este proceso de subjetivación tiene el potencial de desorganizar el reparto de lo sensible, es decir, de generar formas alternativas de sensibilidad, de percepción y de discurso. Esto implica un proceso de politización como un trazado de la diferencia, justo lo que hoy es puesto en peligro por las lógicas de la gobernanza, del New Public Management. Voy a dar ahora mis hipótesis respecto del acoso y que seguramente merecerán en su momento su respectiva profundización. En primer lugar, el acoso en tanto sistemática intimidación, menosprecio público por lo otro o la otra y constante difamación es un síntoma de la introyección policial de control flexible de los cuerpos. Afirmo que es flexible porque implica formas complejas, diversificadas y muy cercanas de control y sanción de la diferencia. Él o la acosadora performan su compromiso con la dominación y se convierten en una extensión de la amenaza punitiva de despido laboral. Sin embargo, he afirmado la posibilidad de la confrontación y la desactivación colectiva, para decirlo con Deleuze, empezando también por la identificación de las pulsiones acosadoras y de cómo se inscriben en una situación. Segunda hipótesis. Es probable que la voluntad de poder como dominación y control implicada en la figura del pequeño policía acosador sea síntoma de una especial miseria, también sufriente, sin duda. Algo de esto ya apuntaba Marta Clara como mecanismo compensatorio. Miseria que proviene del terror de mostrarte ante sí mismo, ante los demás en su impotencia y fragilidad. Mi idea la quiero apoyar con una reflexión sobre la homosexualidad en el ejército norteamericano que realiza Slavoj Žižek. El esloveno nos muestra cómo el inadvertido, inconfesado y jamás verbalizado vínculo homoerótico en el ejército es fundamental para el mismo, al grado de que uno puede ser homosexual a condición de no verbalizarlo. Verbalizarlo implicaría la rasgadura de un fantasma constitutivo que funciona justo mientras no emerja a la superficie. Por su parte, podría agregar que este mecanismo de silencio de dicho fantasma primordial se fortalece justo con su reverso, con discursos y prácticas en la superficie disciplinadamente homofóbicas. Podría pensar que la homofobia funcionaría como aquella pantalla protectora, sobre todo del más homosexual. De igual manera, lo mismo podríamos pensar del acosador. Quizás sus difamaciones, intimidaciones e intentos de humillación en realidad proyectan lo que en el fondo es, pero lo hace como un mecanismo compensatorio y como una estrategia para disuadir la crítica demoledora que siempre lo persigue. Su impotencia y mediocridad funcionan en la medida en que no se verbaliza y justo se proyecta a un otro. Mi última hipótesis es política, y con esto termino. Es probable que, con la pandemia
y en el medio de la virtualidad, así como han cambiado las formas de la sobrecarga laboral, mejor conocidas como burnout, y también como efecto justo del proceso o del acoso mismo, como lo dice de Jules, de igual manera podemos pensar que han cambiado las formas del acoso. El anonimato en las redes o la comunidad que ofrecen, porque evitan la confrontación cara a cara, posibilita formas de acoso cobardes directas o indirectas. Más cobardes sin duda en la medida de su tangencialidad, pero que de igual manera son síntomas de profunda impotencia y de hondo sufrimiento. Es probable que la intensificación de la cobardía y las formas miserables de relacionarse laboralmente estén vinculadas con algo más general y profundo. Con esto me refiero, ya lo decía Gaby, con la paulatina gerencialización del trabajo, a la creciente individualización y en muchos trabajos a la orientación del trabajo hacia la mera acumulación de capital, incluso contra toda ética. Dicho en otras palabras, a mayor despolitización, es decir, en la medida en que se borronea una agenda política, colectiva, ética, sea en el trabajo que sea, a mayor despolitización y menor sentido de lo común, menor solidaridad. Y a menor solidaridad y colaboración, quizá mayores incentivos para formas de acoso cobardes. Desde las universidades, por ejemplo, también podríamos pensar que la agenda de neoliberalización que pugna por instalarse de manera definitiva, aunque con sus resistencias, pretende borrar toda agenda colectiva y oscurece la especificidad política de la universidad en tanto crítica del entorno y en tanto espacio de imaginación, diseño e invención de lo alternativo en relación estrecha con los múltiples sectores comprometidos con la emancipación. Quizá entonces los acosos, de igual manera, sean expresión de una impotencia política que también ha sido alimentada por el repliegue de las revueltas, por la pérdida de vínculos sociales, tanto en el trabajo como hacia afuera del trabajo, y por el debilitamiento de un pensamiento crítico sin pretensiones de control disciplinario y sin demandas identitarias. Sin embargo, siempre es posible confrontarlos y jerarquizarlos. Desde una perspectiva crítica, quizá a veces no sean trincheras de lucha relevantes, y al contrario, el bully virtual, para el cual esa es justa su única trinchera de lucha. Quizá aún con sus fallas, como toda la norma NOM 35, pensada para prevenir riesgos psicosociales y promover entornos laborales, y con esta falta de una perspectiva de género, no deja de ser un terreno de lucha y la condición de posibilidad de una interesante y emocionante lucha por la dignificación de las trabajadoras, de los trabajadores y de su ambiente laboral. Gracias. Gracias, Dante. A ver, hay como muchos temas y a mí me gustaría volver a lo mejor a lo que, pues a lo que dejó ahí puesto sobre la mesa Abneris, ¿no? De cómo se podría modificar esta norma o qué alternativa podríamos imaginar a esta norma que incorporara una perspectiva crítica de género sin necesariamente reducir, que eso es algo que a mí me interesa, tengo dudas, me gustaría que alguien experto me ayudara a pensar en esto, ¿no? O sea, veo un problema con la reducción de los problemas de género en el trabajo a la cuestión del acoso sexual y el hostigamiento sexual, ¿no? O sea, eso me parece problemático. Y por esa parte, yo decía, bueno, esta norma 035, pues permite nombrar otras formas, digamos, pues sí, de sufrimiento laboral, llamémoslo así por el momento, que afectan de manera particular a las mujeres, y bueno, ya dependería, ¿no?, de lo que hagamos con esta norma, ¿no? Si eso va a servir o no. Pero, ¿cómo podríamos agregar una perspectiva de género a una norma como esta sin que eso quiera decir meramente incluir términos como acoso sexual u hostigamiento sexual? O sea, para mí esa es como la pregunta que me surge después de escuchar a Marta Clara y a Abneris. Y en cuanto a la cuestión del acoso, para recuperar un poco lo que decía Dante, pues más ampliamente en términos teóricos, ¿no? Leyendo un poquito, ¿no?, del trabajo de Jules en colaboración con otros autores, me encontré con una crítica de todas estas normativas e iniciativas de regular, ¿no?, la psicodinámica dentro de las organizaciones. Y pues sí, o sea, de acuerdo con esa crítica, ahí donde se han, digamos, implantado estas normativas, en general no han funcionado por una razón muy sencilla, y es que
pues no van a la causa raíz de los problemas, ¿no? Que tiene que ver justamente con, pues digamos, la posibilidad de relacionarse de otro modo en el ámbito laboral y tomar, digamos, en manos, ¿no? de un colectivo de trabajo el funcionamiento de la propia institución, ¿no? Y ligado con esto, pues está la tendencia en estas normativas digamos, a representar el acoso como una patología de algunos individuos, justamente, ¿no? Como si el acoso fuera justamente algo así como un problema individual, cuando en realidad es, digamos, el síntoma de algo estructural, ¿no? Y entonces como las normas en general no, digamos que no conectan con las causas estructurales de los problemas, pues tienden a ser ineficaces, ¿no? A no servir realmente mucho, ¿no? Y aún así, como decía Marta Clara, pues si te permiten nombrar, ¿no? Y te permiten, pues no sé, si te dan la oportunidad de hacerte responsable, ¿no? De, digamos, de emplear ese vocabulario para entrar a lo mejor en nuevas conversaciones y nuevas disputas por lo institucional, pues puede que tampoco sean enteramente inútiles, ¿no? Pero bueno, estas son las dos cosas que quería rescatar yo de lo que dijeron mis colegas, ¿no? O sea, una sobre cómo hacerle, ¿no? Para ponerle perspectiva de género sin reducir todo lo del género a lo sexual, ¿no? Y bueno, el tema del acoso. No sé si tienes algo que comentar, Marta. Adelante, por favor. Sí, sí, bueno, tengo para comentar, no es que tenga la solución, pero quiero complejizar un poquito más todavía, problematizar más lo que ya acabas de hacer, Gabriela, porque, a ver cómo puedo decir, está tan fuera de la mirada de género la norma, que los sujetos están puestos fuera de la construcción de género. Entonces, o sea, los hombres y las mujeres sufren en el trabajo, no solamente las mujeres. Y a veces hay hombres que sufren en manos de mujeres, y hay mujeres que sufren en manos de mujeres. Hay entornos, quiero decir que poner una perspectiva de género en esa norma implicaría realmente una acción muy valiente de parte de quien lo hiciera, ¿no? Porque hay que revisar todo eso y decir, bueno, ¿cómo se ejerce cómo se construye ese sufrimiento? Porque va por todos lados. Entonces, cuando hablamos solo de acoso, hostigamiento, incluso nosotros tenemos un protocolo de acoso y hostigamiento que a mí también me parece, porque, pues sí, bastante ineficaz, porque solo pone la mirada en el acoso y en el hostigamiento. Y yo siempre pregunto por qué no se hizo algo con una perspectiva de género que también incluyera otras dinámicas que tienen que ver también con formas de violencia y con formas de tensión que no se resuelven en el espacio laboral y que le suceden a los hombres también. Es decir, quiero decir que esa es o sea, cuando tú dices no reducirlo, yo digo, ok, no hagamos una reducción, pero no lo hagamos de nada. O sea, intentemos algo valiente, algo grande, algo transformador, que realmente tenga una mirada también no estereotipada y no santificada de las mujeres también, ¿no? Es decir, las mujeres no son solo sujetos a los que se las acosa o se las hostiga, sino también las mujeres construimos también relaciones, también producimos sufrimiento. Y tiene que ver también con pues, clase social, etnia, origen, color de piel, nivel académico, estudios, otras condiciones, ¿no? Que ya sabemos también y que suceden también y que están en esa olla en ebullición que es el trabajo, ¿no? Y para complicarlo más, bueno, yo hice una investigación pequeña porque era de maestría hace unos años en organizaciones de la sociedad civil feministas. Y investigué cómo se relacionan las mujeres feministas en sus propias organizaciones y qué tensiones se encuentran y cómo la feminidad y el feminismo, o sea, las tensiones de la propia feminidad, de las construcciones, ¿no? De los mandatos de la feminidad y los altos estándares del feminismo chocan y tensionan y producen también. Y cómo en esos entornos feministas de mujeres se producen rivalidades y se producen complicaciones, se producen sufrimientos y se producen cosas también ahí de las que no se habla, pero que sí se habla siempre como aparte, ¿no? Es típica frase, algo así como
tú entras en esta organización y piensas que va a ser todo fantástico y luego te das cuenta que no es así, ¿no? O sea, la mirada esta que todas ustedes que conocen seguramente feministas que trabajan o que tienen activismo en organizaciones de mujeres, dicen, ¿no? La vida cotidiana en las organizaciones, ¿no? Amneris, tú trabajas en una organización pura de mujeres, feminista. Yo yo también he trabajado, siempre he trabajado fundamentalmente, menos los últimos años, en organizaciones de mujeres, así que también conozco bien esa contradicción, esas tensiones que hay también. Y ahí son solo mujeres. Y también hay situaciones de acoso, hay situaciones de engaño, hay cosas que no se dicen, cosas que no se verbalizan, relaciones oblicuas, la relación no siempre de arriba para abajo, a veces de abajo hacia arriba, o sea, todo esto que tiene que ver con el poder y que tiene que ver con el ejercicio del trabajo, donde también necesariamente está. Entonces, bueno, un poco lo traigo como para complicar un poco más, porque me parece que es justo el espacio para complicar, ¿no? Este espacio para platicar en este sentido y tenía otra cosa más que quería decir y me entusiasmé y ya se me fue, pero bueno, tenía que ver con esto, ¿no? De pensar cómo hacemos una perspectiva de género, un trato, una mirada, más bien como dijo Amneris, porque es algo que yo también estoy trabajando mucho últimamente, la diferencia, ¿no? Entre la perspectiva de género y la perspectiva feminista. O sea, cómo aplicamos una perspectiva feminista a una problemática que no solamente afecta a las mujeres, por supuesto, sino también afecta a los hombres. Y que ya sé lo que quería comentar también, el tema que porque el tema del trabajo y la precarización del trabajo tiene efectos importantísimos, ¿no? O sea, todo esto que dice cuando habla Rita Segato de la emasculación, ¿no? O sea, cómo los hombres en este periodo, en este momento de precarización, de altísima precarización, no resuelven su masculinidad fuera, sino que la resuelven con formas de violencia al interior de sus hogares y con las mujeres, ¿no? Y como Dejoux dice en algún momento, pues esto también está sucediendo en el trabajo, esto es algo de lo que tenemos que pensar, ¿no? Y como aquí, como hay muchas voces dialogando que creo que están presentes hoy en esta conversación, ¿no? Gracias, Gabriela. No, gracias a ti. Pues yo creo que podríamos ya empezar a dar oportunidad a que el público también manifieste sus comentarios, preguntas o aportaciones en general a la discusión. No sé si tenemos un comentario aquí en el chat que dice que, bueno, se refiere a algo interesante, ¿no? Y dice, bueno, quienes hemos sido víctimas de acoso, pues podemos encontrar muy difícil responder a una gran cantidad de lineamientos, ¿no? Entonces, no sé si esto es una pregunta, pero dice, ¿es posible conjuntar la norma 035 con el protocolo de atención a la violencia de género y el reglamento interior del trabajo de una institución, ¿no? Entonces, ahí son tres, ¿no? Como tres pues espacios, agentes, ¿no? Y bueno, ok. Ajá, Ahí son como tres instrumentos más bien, Gabriela. O sea, más sí, que agentes okay. son tres instrumentos, ¿no? Es Uh-huh. la norma, es el protocolo y es el reglamento interior. O sea, en la función pública todo está coordinado, no puede salir una cosa sin que esté, pero en las instituciones privadas, pues seguramente eso hay que regularlo, ¿no? O sea, estoy tratando de contestar un poco a lo que dice la compañera. Ok, bien. No sé si alguien más, alguien levantó la mano, pero no estoy viendo quién. Ethel Bernal. Ethel. Ay, adelante, Ethel. Hola, buenas tardes a todos, qué gusto escucharlos. Pues muy interesante los planteamientos y quería participar a propósito de la pregunta que hizo Amneris en relación a si esto realmente es inédito, si esta, digamos, debacle con respecto al trabajo puede atribuirse directamente al neoliberalismo como lo hace Dejoux, o si es simplemente una idealización del tiempo pasado, ¿no?
me dejó esa pregunta cuestionada, y quería compartirles una serie de asociaciones respecto a eso. También leía de George, gracias a la feliz recomendación de Gaby, como decía al principio, me pareció fascinante. Y pues como mi interés es desde el psicoanálisis también, y como también he trabajado en instituciones, pues también me siento implicada en esa reflexión. Y asimismo me interesó mucho lo que dijo Marta Ferreira al principio acerca de las personas que están interesadas en que se cuenten sus historias, ¿no? De las historias de, digamos, las experiencias laborales. Todos tendríamos alguna que contar, ¿no? Y eso me parece fascinante porque ¿qué color tomaría el recibir todos esos testimonios en un espacio en el que pensáramos desde nuestras experiencias, ¿no? Justamente sin las estadísticas, sin las categorizaciones, sin los protocolos clásicos de quienes se dedican a hacer esa estratificación de las experiencias en el trabajo, justo desde el área de la gestión y el emprendimiento o el management, o bueno, lo que ya conocemos, ¿no? ¿Qué hay de la vida de cada uno frente a lo que de George llama lo real? Es decir, lo que se nos resiste en el trabajo. Porque me encantó la formulación de George muy al principio de su libro, y que también la rememoraba Gaby al principio, acerca de que trabajar en principio es fracasar, y en segundas, por lo tanto, es sufrir. Pero este fracaso y esta derivación en sufrimiento no son, son inherentes al trabajo, porque trabajar es insistir con respecto a nuestro quehacer, que en principio siempre es corporal, y en esto insiste de George. Dice, incluso el filósofo más abstracto, el profesor en una clase de filosofía, se encuentra con la resistencia a partir del cuerpo, ¿no? Primero siente, escucha, es decir, es una relación corporal, el trabajo. Y allí rápidamente él distingue el trabajo del empleo, como lo entendemos contemporáneamente, ¿no? Y ahí vamos un poco respondiendo a esa pregunta de Amneris, ¿no? ¿Qué condición inédita tiene el trabajo en el sentido contemporáneo, más claramente el empleo precarizado, con respecto a las otras formas de trabajo que históricamente se podían distinguir? Pero bueno, entonces si en principio se trata de que digamos, la naturaleza nos ofrece una resistencia, esto es lo real, es decir, algo fracasa en nuestro trabajo, en nuestra relación corporal con eso a lo que atendemos cuando trabajamos. Entonces, esos pequeños fracasos van produciendo un sufrimiento al que tratamos de ganarle partida, dice él, con la inteligencia laboral. Y entonces, aquí me interesa mucho porque, bueno, voy a dar un salto cuántico para hablar de los discursos de Lacan, esa enseñanza que él impartió en su seminario en 1969, 68, 69, para hablar de las conformaciones del lazo social, y luego en el año 72 dice en una conferencia por allí que hay un discurso que está echado a andar, que no tiene reversa, y que va a consumarlo todo, que es el discurso capitalista. Y entonces que abre una seria pregunta acerca de las condiciones de posibilidad de los nuevos lazos, o las formas de los lazos, en un sistema en el que las tecnologías van cobrando cada vez más prioridad por encima de nuestra relación inmediata con el trabajo. De George dice que incluso el que está en una cadena de montaje hace un trabajo, que no es él mismo ese sujeto, una pieza más de la máquina, sino que él, con su deseo y su inteligencia corporal, participa allí. Pero en ese sentido podemos preguntarnos si las formas contemporáneas de tecnologías o de automatización del trabajo, que está desplazando a miles de trabajadores en el mundo, así como las
competencias producidas por estos esquemas de management, no de management, de gestión, que pretende controlarlo todo, que quiere extraer el secreto al trabajador, que quiere saber cómo lo hace hasta en su más mínimo pensamiento espontáneo, y que de George llama las pequeñas trampas que todos hacemos en el trabajo. Las trampas necesarias, dice, porque son nuestra personal íntima relación con nuestro trabajo, con nuestra forma de trabajar. Eso que para los, digamos, controladores del trabajo es una trampa, una transgresión, para cada uno de nosotros es simplemente una relación con nuestro trabajo y no la pensamos todo el tiempo al grado de poderla, digamos, legalizar o, ¿cómo se diría?, reglamentar o formalizar, porque también es cierto que nuestra relación con nuestro trabajo cotidiano se va volviendo inconsciente, ¿no? Porque hay un trabajar en el que no estoy pensando todo el tiempo qué cosa estoy haciendo cada vez. Lo voy haciendo porque me voy haciendo con la cosa, ¿no? Mi relación con el trabajo es por eso la constitución identitaria, la fuente de reconocimiento, el lugar donde yo puedo obtener compensaciones que me arraigan a la vida. Y entonces, si las formas contemporáneas del trabajo están precarizadas, si efectivamente, bueno, también como dice otro autor que me encanta, que se llama Yuval Noah Harari, que en 21 lecciones para el siglo XXI inicia con un capítulo hablando de los graves problemas que el trabajo en 2050 para el mundo tendrá. Pues es increíble porque dice que grandes poblaciones van a quedar sin capacidad, sin posibilidad de acceder a un empleo en el que por lo menos puedan ser explotados. O sea, también ahí está muy de manera muy acuciante la pregunta sobre si el trabajo nos convoca como una forma de buscar un deseo de vivir, y si el trabajo cada vez está más precarizado, no solo mal pagado, sino que, digamos, las formas de la pobreza incluso están cambiando, o sea, digamos, cosas que la agravan son como también el cambio climático, el impedimento del acceso a recursos fácilmente como para poder iniciar un changarrito solo porque uno lo desea, ¿no? Es decir, sí se están restringiendo formas de acceso al trabajo, al menos para la subsistencia. Entonces, los que han hablado de esto se preguntan, bueno, tal vez grandes poblaciones al menos querrán tener un empleo para ser explotados, que eso ya será ser contados en el mundo, y eso es escalofriante, ¿no? O sea, ya se nos han reducido los espacios. Perdón por estos debrayes, pero bueno, eso me suscitaron sus aportaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Ethel. Pues con respecto a esa hipótesis del fin del trabajo, ¿no?, principalmente por vía de la automatización, la tecnología y demás, pues creo que es una hipótesis controvertida, es decir, que no está del todo pues constatada, ¿no?, en las estadísticas, y sin embargo, pues me parece que Dejurs y sus colaboradores le dan importancia en otro sentido, ¿no?, en el sentido de que efectivamente hay una ansiedad, ¿no?, generalizada en torno no solo al desempleo, sino también a la precarización y en torno también incluso al aburrimiento, ¿no?, a que lo que se acaba es el trabajo que tenga sentido, ¿no?, ese sentido, digamos, personal, vital, ¿no?, de integración, ¿no?, entre individuos, etcétera. Entonces, o sea, me parece muy interesante, ¿no?, que ahí el punto de interés, o sea, no sea necesariamente lo que está pasando de manera inevitable o va a pasar, sino más bien los temores que tenemos al respecto y la manera en que esos temores influyen pues sí, en nuestra experiencia del trabajo, sobre todo en las organizaciones, porque algo que, pues que sí dice Dejurs es que, bueno, o sea, en realidad ¿a quién le sirve, ¿no?, que haya este miedo del desempleo en aumento, que haya esta precarización, ¿no? ¿A quién le sirve, no? O sea, de algún modo funciona
para neutralizar de antemano, digamos, las iniciativas, ¿no?, de organización, de exigencia, ¿no?, de una mejora en las condiciones laborales, igual o más bien de manera parecida como funciona cierto imaginario del acoso, ¿no? Así como que hay gente mala que podemos castigar y con eso se arregla el problema, cuando no se va a arreglar con eso, ¿no? Porque tiene que ver justamente con cómo nos estamos relacionando con el trabajo en todos esos niveles, ¿no? En el nivel de, pues sí, que trabajar es sufrir y eso no va a desaparecer, ¿no? Pero también con el otro nivel del poder, ¿no?, y de la dominación que se ejerce en las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurre un poco eso respecto a lo que estás diciendo. Y hay otro asunto que también me parece, bueno, que a mí me gustó mucho, me llamó, o sea, no sé, me sorprendió mucho de la lectura de Deleuze, y es esta noción del sufrimiento ético, ¿no? Que le da así como un valor ahí explicativo muy grande, y que yo la verdad no lo había topado antes, ¿no? O sea, dijeran, claro, o sea, aquí hay un problema como muy profundo, muy de raíz, que tiene que ver con que estamos tolerando, digamos, relaciones de dominio y de injusticia, ¿no? Las estamos tolerando como si fuera parte de nuestro trabajo, y nos demos cuenta o no nos demos cuenta, eso nos hace sufrir, ¿no? O sea, y puede hacernos sufrir al punto de lo intolerable, ¿no? Porque cuando él se refiere al sufrimiento ético en el trabajo, está aludiendo a los fenómenos de suicidio en Francia, en Japón, o sea, está aludiendo a, digamos, a situaciones muy extremas, ¿no? O sea, y a mí como que me abrió los ojos, ¿no? Y dije, wow, o sea, nunca había pensado, ¿no?, en algo así como el sufrimiento ético, y resulta que es precisamente lo que puede hacer pues más intolerables, ¿no?, los entornos en los que estamos. Me parece que Marta Lamas había pedido la palabra, que no estoy segura. Ah, sí. Y después Carmina. Dos cositas con respecto al miedo de que el trabajo se va a acabar, ¿no? Justamente el tema de empezar a otorgarle condición de trabajo al cuidado de los seres humanos, ¿no? Que en general se ve como un trabajo de amor, y entender que es parte de la organización del trabajo, y que desde que nacen hasta que llegan a la adolescencia, cuando enferman o cuando envejecen, los seres humanos van a necesitar cuidado, y que eso va a implicar también hacer una organización del trabajo para eso, sería un punto. Y con respecto al tema del acoso en el trabajo, no hay que olvidar que hay toda una línea, la que habla del mobbing famoso, ¿no?, en donde el tipo de acoso laboral que se hace no tiene una connotación sexualizada. Gustavo Fondevila, por ejemplo, hizo una investigación, él es del CIDE, sobre cómo en México, en muchas instituciones de gobierno en donde hay sindicatos muy fuertes, la manera en que tiene un jefe que no le gusta a un empleado, y que en vez de correrlo, pues pagándole lo que hay que pagarle a un empleado cuando se lo despide, ¿no?, lo que usaban era la técnica del congelamiento, ¿no? No darle qué hacer. Entonces estaba sentado en su escritorio sin nada que hacer, sintiéndose cada vez más. Entonces yo creo que la norma, digamos, yo también creo que le faltan muchas cosas y no la estoy defendiendo, pero como creo que muchas veces las batallas se tienen que ir ganando poco a poco, ¿no? Si lográramos que esa norma funcionara para el mobbing, ¿no?, para el mobbing famoso que ocurre y que implica cosas como este congelamiento, ¿no?, y que tienen que ver mucho con la salud mental, porque la gente truena. Si tú estás en una oficina en donde te dejan de hablar tus compañeros, en donde nadie te da trabajo, pero te siguen pagando tu salario, eso te lleva al truene, ¿no? Entonces sí creo que hay que tomar en consideración, digo, claro que a las feministas nos gustaría que todas las normas tuvieran esa mirada feminista de la que habla Ferreira, pero creo que para que se note la limitación de la norma, más que hacer un discurso, habría que tratar de aplicarla en estos casos, ¿no? Eso era todo. Muchas gracias, Marta. Carmina. Sí, En cuanto, gracias. okay. Perdón que tenga un poco apagada la cámara, pero es que
mi hijo está conectado también en clases, pero no quería dejar pasar la oportunidad de comentar. Poco conozco de autores, poco conozco de esta información que se está dando y es muy enriquecedora. Sin embargo, lo que yo sí puedo compartir es que, y me siento sumamente familiarizada, porque en el 2019 yo hice una denuncia por acoso. Y dentro de mi área de trabajo no solo me enfrenté al sufrimiento laboral, porque efectivamente, como lo dijo Marta Lamas, te someten a un sufrimiento, es decir, llega un momento en que cuando las personas o jefes inmediatos se enteran de una denuncia de esta índole, porque pocos estamos preparados para ello, ¿no? Muchos pueden decir, oye, sí tengo cierta empatía y demás, pero a la hora de la verdad, a la hora de la práctica, a la hora de la realidad, es otra totalmente distinta. Entonces, a mí en lo personal me tocó vivir en carne propia ese sufrimiento laboral, no solamente por la parte del hostigamiento, que ya en sí llevaba un proceso, ¿no? Sino ahora, preséntate a diario a tu ambiente de trabajo, ¿no? Quédate congelada, porque, pues, el hecho de que estés en un proceso de acoso no significa que tengas incapacidad laboral para desempeñar tus funciones o hacer tu trabajo como lo vienes haciendo, ¿no? Pero definitivamente sí se presta para que te, no sé cómo decirlo, si te cataloguen o te señalen, y entonces mientras no se solucione, pues eres como no sabemos si dices verdad o dices una mentira, ¿no? Entonces, vivir ese sometimiento y ese sufrimiento laboral es muy fuerte, y justamente por eso era como mi pregunta. A lo mejor en el chat no me di a entender, pero yo al menos, bajo mi experiencia, me di cuenta que aunque todos están trabajando para un mismo objetivo, responder a la norma 035, ir al comité de atención o seguir un protocolo de atención de violencia de género, pero además someterte o regularte a esos lineamientos de recursos humanos, créeme que son terribles. O sea, todos esos procesos se suman a ese sufrimiento laboral, ¿no? Digo, finalmente, y comparto que en el año pasado se ganó gané no solamente una denuncia, gané una segunda denuncia por una chica que trabajaba en coautoría, ¿no? Otra cosa que yo desconocía y justamente que ustedes tocaron. La coautoría es cuando alguien también hace un ambiente hostil y participa en ello, ¿no? Y me tocó de una mujer, ¿no? Entonces, la violencia no solamente la recibí de un hombre, también la recibí de una mujer, ¿no? Entonces, yo les agradezco que toquen estos temas, son fabulosos, pero sí, si yo pudiera compartir esta parte en la que el sufrimiento es muy fuerte, ¿no? Estamos sometidas a diferentes procesos, ¿no? Diferentes circunstancias, y que, como bien dices, ¿no? O por ahí decían, ¿no? Pues al final un trabajador pues se va a preocupar por su trabajo, ¿no? Se va a preocupar por ese ingreso, se va a preocupar por una N cantidad de circunstancias y cosas que al final es un beneficio, porque pues por algo salimos a trabajar, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí con esto termino mi comentario. Muchas gracias, Carmina. Sí, en el chat dice Ariadna González que la NOM 035 sí tiene espacio para la no discriminación, sí se aprovecha la redacción en la misma, ¿no? Y Susana Araceli Espinosa dice que, pues, que sufrió burnout y que parte de ello es no darse cuenta, ¿no? Cuando se está entrando en ese proceso, ¿no? Y que es importante pues difundir constantemente las normas y los derechos laborales, que eso pues sí fue parte también de mi motivación, ¿no? Como de traer la norma a discusión, porque efectivamente hace ya 2 años, ¿no? Yo sí nos llegó el cuestionario que, digamos, ordena la norma. En fin, parece que se ha cumplido, ¿no? La norma en esos términos, pero es muy sorprendente que al nivel ¿no? de nuestro trabajo diario, pues rara vez hacemos uso de ella, ¿no? Es como algo remoto a pesar de estar como en operación, ¿no? Y digamos que la perspectiva de Christophe de Jours justo me hacía pensar, bueno, pues es que si no hacemos uso de ese lenguaje, ese vocabulario y esos documentos, pues entonces nunca va a pasar nada, ¿no? O sea, en el sentido de
¿no? Como de generar una transformación en las culturas laborales, ¿no? Que de algún modo normalizan, ¿no? No solo el acoso y el hostigamiento, sino pues las otras sutilezas que afectan de manera particular a las trabajadoras mujeres, no solo, ¿no? También hay digamos, otras poblaciones, ¿no? que sufren de manera particular sesgos y microviolencias cotidianas, ¿no? Y a lo mejor esto que acaban de mencionar, que no te den trabajo, que no definan adecuadamente tus funciones, ¿no? Que se vaya añadiendo, ¿no? Carga laboral sin límites, en fin, o sea, como que hay muchas pequeñas cosas que podrían, digamos, asociarse, ¿no? A tratos diferenciados o discriminatorios, ¿no? Pero pues si no dice acoso sexual u hostigamiento sexual, entonces a lo mejor no los vemos en términos de, ¿no? de su configuración de género, ¿no? Uh-huh. Sí, Gaby, yo solo añadiría a esto que acabas de decir que pues una de las funciones donde la academia, el petit comité y también las legislaciones ayudan es en nombrar, ¿no? Darle un nombre a aquellas cosas que suceden. Creo que es muy interesante ver cómo hemos hablado de que el trabajo pues crea un tipo de subjetividad y ahí hay muchas normalizaciones de cosas que quizá no deberíamos considerar como aceptables o como normales, ¿no? La idea del sufrimiento ético, ahí hay pues ya ni siquiera un goce, ¿no? Sino hay un masoquismo y es como si no hubiera otras alternativas de cómo conducirnos en el trabajo, ¿no? Entonces creo que también escuchando las intervenciones de quienes nos acompañan hoy, creo que es muy interesante ver cómo el sufrimiento no necesariamente siempre es verbalizado, ¿no? No es una dinámica que arrastra a mucha gente y que incluso yo pues me atrevería a pensar que no tiene que ver con el tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Estoy pensando en las universidades que han entrado en estas dinámicas de accountability, de puntaje, de una superproducción, donde todo el tiempo nos estamos evaluando de manera voluntaria, ¿no? Y hay una evaluación continua, porque si no, significa algo, ¿no? Hay una consecuencia si no cumples con lo que prometiste, si no haces lo que tu plan de trabajo indicaba. Y también ahí de jure se refiere mucho a la idea de la competencia, ¿no? Y que ni siquiera estamos viéndonos como colegas, como amigas, amigos, sino como una competencia a la que hay que eliminar. Entonces creo que ahí hay pues muchos puntos que obviamente no vamos a agotar el día de hoy, creo que esto da para más. Y quiero volver un poco a la pregunta inicial con la que abriste esta sesión y también al comentario de Marta sobre pues cómo le hacemos, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos, las estrategias, pensando como feministas, ¿no? Creo que ahí Marta es muy, muy puntual, aunque déjame decirte que ya tenemos nuestras 3 cuotas de género en el CIEG. Ya tenemos a 3 varones en el centro, ya no solo somos mujeres. Entonces, sí creo que hay que pensar como, por un lado, una autocrítica feminista en donde tenemos que identificar esas estructuras de poder y de dominación que existen en las organizaciones, ¿no? Pero también, por otro lado, crear nuevas estrategias para proponer formas de trabajo, no eliminarlo, proponer formas de trabajo transformativas, que sean feministas, que sean éticas, que sí signifiquen algo, ¿no? Por ahí lo dejaría. Gabriela. Sí, adelante Marta, por favor. Sí, bueno, sí, creo que tenemos para mucha plática. Amneris, estoy de acuerdo contigo en todo. Y sobre todo esto, quería retomar esto último que estabas diciendo. Como dice Bourdieu, ¿no? Siempre pensar fuera de nuestra construcción patriarcal y subordinada nos cuesta mucho, ¿no? Yo creo que justamente lo que has dicho en este momento es muy clave. Pensar fuera de eso, ¿cómo hacemos para pensar de manera transformadora en modelos de relación, en modelos de organización, etcétera? Porque estamos sobreviviendo
con lo que tenemos, ¿no? Y lo que tenemos es esta estructura que es patriarcal, que es heredada, que es lo que tenemos y no hemos obviamente podido, por la relación de fuerzas y de poder, construir, y también por la falta de, porque hay algunas maneras que se crearon o que se inventaron por el feminismo, ¿no? Esta horizontalidad que también tuvo mucha crítica, ¿no? Esta falta de estructuras tuvo también partes negativas sobre las cuales también hay que reflexionar. Quería retomar, como estamos ya en los últimos minutos, quería retomar algo que me parece de la norma que es válido, que toca el tema de la conciliación de la vida familiar y de la interferencia del trabajo en la vida familiar, y creo que hoy en día con el teletrabajo, que también lo menciona, o sea, yo creo que y ahora que hay una ley, hay un articulado, ¿no?, de la Ley Federal de Trabajo sobre el teletrabajo, que creo que son como ganancias, ¿no? Son como espacios que podemos también empezar a abordar esto del teletrabajo que hemos vivido todos en la pandemia, ¿no? Que es la invasión feroz del espacio laboral al espacio familiar, al espacio personal, y que ha sido abrumador, yo diría, ¿no? Abrumador y agotador, ¿no? Y nos pasa quizás como lo que decías, Amneris, con respecto a de Jour y el capitalismo y el neoliberalismo, a mí me pasa a veces con la pandemia, ¿no? Que pienso que todo tiempo pasado era mejor, no era mejor, pero no era bueno, pero sin embargo ahora parece como que todo tiempo pasado era mejor y sin embargo no era bueno, ¿no? Entonces, y queremos como regresar, aunque no lo podemos decir, pero casi como queremos regresar a como la vida era antes, que no nos parecía buena, pero que ya vimos que era bastante mejor que lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces yo creo que estos dos espacios del teletrabajo, la conciliación de la vida familiar, son algunos puntos que son importantes porque también son novedosos. Y otra cosa que les recuerdo también es que, digamos, ni la norma 035, ni la norma de igualdad laboral, ni ninguna de las normas supera la ley. Quiero decir, el estándar es la ley. En realidad de lo que estamos hablando es que no se está cumpliendo la ley también, ¿no? Entonces, que tenemos como necesidades de hacer instrumentos más precisos para provocar una transformación. Pero la ley, lo que pasa cuando el tema de la igualdad sustantiva, ¿no? O sea, cómo realmente, ¿no? Ese es nuestro gran punto pendiente, ¿no? Que lo decías también, Amneris, cuando decía, bueno, vamos a hablar de la igualdad. Es decir, cómo también estamos ahí acostumbrados a que tienen que aparecer instrumentos mejores, cuando en realidad tenemos un aparato normativo de muchísima calidad, un artículo primero de la Constitución que es enorme, que tiene unos estándares altísimos, y no somos capaces de llevarlos a cabo también, ¿no? Entonces, creo que también, o sea, esto que decía la compañera sobre la discriminación, tenemos una ley, o sea, tenemos esos instrumentos. Y creo, para cerrar, Gabriela, yo creo que también es importante dar a conocer la norma, ¿no? Es decir, hablarla, explicarla, conocerla. No solamente es como a nosotras, que también de pronto nos llega y que tenemos que hacer el formulario, ¿no? Y que luego Recursos Humanos nos diga cómo estamos puntuados, ¿no? Sino cómo trabajamos esa norma, cómo la debatimos, qué quiere decir lo afectivo, qué quiere decir los impactos en la calidad de vida, en el bienestar psicoemocional. O sea, yo creo que todo eso también debería ser parte de la aplicación de la norma, no nada más eso quería decir. Muchas gracias, Marta. Pues en efecto tenemos ya pocos minutos, pero sí es posible escuchar a quienes tienen su mano levantada, que son Montserrat Chichino y Esteban Serrano. Muchas gracias. La verdad es que ha sido una charla súper interesante. Yo me he dedicado a investigar mucho, a escribir sobre esta cuestión de mucho enfoque de derechos humanos con perspectiva de género, ¿no? Y este tema de que tocan sobre la NOM 35, realmente yo coincido con ambas ponentes sobre el tema de culturalizar. Yo creo que, por ejemplo, México es un país con una cultura muy patriarca. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Y obviamente eso lo vamos a hacer culturalizando a la población. Creo también que la norma no tiene mucho tiempo, ¿no?
la verdad es que no creo que tiene mucho tiempo en México, 2018, y pues poco a poco la vamos dando a conocer, pues las personas que tenemos con este contexto, nos dedicamos a investigar sobre estos temas o estudiar estos temas, ¿no? Entonces creo que tenemos una labor muy fuerte nosotros como docentes, en este caso yo me dedico a eso, e inclusive en los lugares en donde yo toco puntos creo que lo tengo que hacer. Como les digo, la idiosincrasia mexicana, pues hay mucho que trabajar en ella. Yo creo que como mujeres a todas en algún momento nos ha tocado de alguna u otra forma vivirlo. Sin embargo, por características propias de personalidad, carácter y todo eso que nos hace como seguir saliendo adelante. Y como también decían al principio de esta plática, era que realmente las mujeres siempre hemos estado inmersas en el trabajo, ¿no? De alguna u otra forma siempre hemos estado inmersas, simplemente que no éramos tan reconocidas. Y afortunadamente, pues con este tipo de normas, ¿no? En principio coincido con Marta de Mujeres, que dice, ¿no? La Constitución realmente es que hay cosas que tocan al respecto, ¿no? Y ahí nos empiezan a dar a las mujeres pues ciertos derechos que también gozamos desde pues ya tiempo atrás, ¿no? E inclusive cuando nos dan el derecho a voto, pues eso nos abre como ciertas posturas para poder vincularnos al mundo y estar protegidas. Y creo que estas normas que van siendo más específicas, pues nos van ayudando a seguir incursionando en este mundo, ¿no? En este mundo laboral, donde realmente pues el estar protegidas es importante. Pero ¿cómo vamos a saber y cómo nos vamos a poder desenvolver de la mejor forma? Simplemente sabiendo que existen estas. Ahora, la norma 35 creo que, como les digo, es muy nueva y hay muchos rubros a lo mejor todavía que pulir, ¿no? Pero creo que conforme se va aplicando poco a poco vamos avanzando. Inclusive, hasta, por ejemplo, en el ámbito electoral, que pronto vamos a ver, pues ya hay mucha política pública del tema sustantivo, ¿no? Para poder ocupar ciertos puestos. Entonces, creo que ahí vamos. La verdad, yo sí sigo incursionando, investigando, estudiando esto, y obviamente cuando yo tengo la oportunidad de tocar mentes femeninas, pues trato de compartirles mis experiencias, porque creo que así es como vamos a ir inspirando a personas, como justo las personas que están aquí, sin duda sirven mucho de inspiración. Así que muchísimas gracias por compartir, y yo agradezco mucho este espacio y este foro. Gracias, Montserrat. Esteban. Primeramente, agradecer también por el maravilloso espacio de conversación que ha representado este coloquio. Sin duda se han expuesto puntos de vista y autores muy interesantes a lo largo de la plática. De ellos me resuena bastante uno, ya que estaba leyendo al respecto hace muy poco, y es que en la actualidad la dinámica del amo y el esclavo de la que hablaba Hegel en sus obras, considero que se ha trasladado en buena medida, aunque no totalmente, al interior del individuo, pues ante un mundo competitivo y acelerado, más que la presión externa, es la autopercepción y el juicio que se impone uno mismo ante el mundo competitivo y acelerado, aquello que nos guía a perseguir un estado constante, a perseguir nuestras metas con un estado constante de ansiedad. Y ante ello, creo que es muy importante lo que mencionan para poner límites y establecer las cuestiones necesarias para poder conseguir un balance de vida en la vida diaria para tener un buen y adecuado bienestar psicoemocional. Creo que esta norma es muy valiosa porque considera, más allá de cuestiones, más allá de que pudiese tener algunos defectos o detalles que pudieran ser perfectibles, considera el bienestar de los trabajadores, de las y los trabajadores, y le da un enfoque bastante humano. Y sería todo. Muchas gracias. Pues no, gracias a ti por tu participación. Creo que Ariadna, ¿quieres decir algo? Adelante, por favor. Bueno, pues yo soy egresada de la Ibero, me dedico a implantar la norma 35. Toda mi vida me he dedicado a recursos humanos, fui directora de recursos humanos, y la norma tiene esperanza, y por eso sí tiene espacio para el tema de la no discriminación. La norma la puedes tomar desde el punto de vista de la madurez que trae la organización. Si no tienes madurez en recursos humanos, te da las bases para que establezcas esos primeros pasos. Y si tienes mucha madurez, te da y te obliga a que sigas caminando porque pone sobre la mesa
temas que antes no eran obligatorios y que hoy sí es como el entorno organizacional favorable. Entonces, hay forma, sí es compleja, es altamente compleja, las empresas no lo entienden, la gente que está en recursos humanos no lo entiende, hay que sentarse a explicarles todo, desde la política, los cuestionarios, para qué sirven esos cuestionarios, pero sí hay espacio, hay una línea de denuncia que te obliga a la norma y que lo que estamos haciendo es establecer esta línea de dando capacitación, hay un protocolo de no violencia, y ahí puedes meter temas de no discriminación también. Entonces, yo sí creo que el cómo se aplique, las normas están ahí, las leyes están ahí, obviamente lo que falta, y a mí me ayudaría todavía mucho más, es que la Secretaría del Trabajo hiciera las inspecciones. Otra vez, el problema es que no hay quien haga cumplir la ley. Entonces, las empresas pues, no se mueven ni con esta norma ni con ninguna otra porque no hay inspectores que vayan a las empresas a revisar. Entonces, pero yo creo que lo tiene todo. Sí es muy perfectible, o sea, de hecho, el cuestionario, hay 2 cuestionarios y uno de ellos está mal hecho. Digo, no sé si estoy hablando políticamente incorrecta, pero está estructuralmente, metodológicamente, híjole, no da información a las empresas. Yo que lo estoy practicando, la estadística, los resultados que me está dando, se los tengo que estar traduciendo a las organizaciones porque no te dice mucho. Entonces, pero bueno, lo que yo quería decir es, hay esperanza en el sentido de la norma, sí se puede tomar, sí lo están, las empresas lo tienen muy consciente, debemos de aprovechar ese impulso, no solamente para la no discriminación en género, sino también en edad. Imagínate, mujer y arriba de 50, pues, híjole, está más difícil todavía, ¿no? Entonces, hay que trabajar, pero sí hay esperanza y se los digo porque de veras estoy estoy trabajando con empresas, tengo clientes implantando una tras otra, clientes de 15 empleados, de 2,000 empleados, y sí se puede hacer, hay mucho que hacer, sí hay camino, pero ahí está. Yo sí quisiera decir, sí sirve la norma, hay que saberla aplicar, hay que entenderla, y hay cómo, ¿no? No, pues la verdad es que agradezco mucho tu presencia, Ariadna, ¿no? Si un evento de filosofía le atrae a recursos humanos, creo que hemos saltado, ¿no? Un abismo así como gigantesco. No, y con mucho gusto, me dedico, yo creo que ya me doctoré en la norma 35, me duermo con ella, me despierto con ella, la entiendo y estoy facilitando, me estoy enfrentando a lo que las empresas están enfrentando, ¿no? Entonces, de verdad, con mucho gusto, soy apasionada del tema de filosofía y creo que por ahí, o sea, esto del sufrimiento en el trabajo, dije, híjole, eso es lo que todavía me hace sentido, o sea, efectivamente el modelo económico pues está más que tronado y no hay todavía camino andado para migrar hacia cuestiones más colaborativas, que es lo que realmente va a sacar al ser humano adelante en este modelo tan desgastado que es el que tenemos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ariadna. Ya yo creo que podríamos cerrar si tienes algunas últimas pues, palabras que nos quieras compartir, Marta. No, solo agradecer también a Ariadna, por supuesto. No hay lugar políticamente incorrecto aquí. O sea, creo que aquí todos hemos sido críticas y porque lo que queremos es un instrumento mejor y entender cómo se puede aplicar y cómo, por eso decía yo lo de explicarlo a la comunidad y saber, porque eso es parte de lo que dice Dejoux, ¿no? Si esto es invisible, hagámoslo visible, ¿no? Y parte también una última reflexión sobre el tema de eso que dice Dejoux, que si no ves tu sufrimiento individual, difícilmente ves el sufrimiento de los demás, ¿no? Y cómo las propias dinámicas van desensibilizando, los propios recursos defensivos desensibilizan al sujeto, ¿no? Y entonces tú terminas por no ver lo que le pasa al otro, no ves pero también es difícil interrogarse sobre ese sufrimiento porque es un lugar obviamente de dolor, ¿no? Entonces, de dolor, de un mal lugar, ¿no? Es un mal lugar para mirarse. Entonces yo creo que eso también requiere, por eso decía antes, requiere valor y requiere también como mucho, pues, esperanza, ¿no? También hacia la transformación. Entonces, no, nada más, quería agradecer, me ha parecido súper interesante. Muchísimas gracias a Neris también, Dante, muchas gracias por tu texto y a Ariadna, por supuesto, y a las personas que hicieron preguntas y Gabriela, gracias. No, gracias a todos ustedes. Les
Les comento que vamos a subir la grabación de esta plática a la página Filosofía de la Práctica Editorial. En fin, lo voy a compartir en redes y a quienes asistieron. Y ahí mismo vamos a poner a lo mejor una lista de referencias bibliográficas porque hubo varias peticiones de más literatura sobre temas de acoso, mobbing, sufrimiento en el trabajo. Y bueno, pues también voy a poner algunas referencias desde perspectivas feministas, porque me parece que este es un tema que en el mundo anglosajón pues ha tenido muchísima atención por parte de la investigación feminista, ¿no? Y bueno, pues son referencias también que nos pueden ser útiles, ¿no? Aquí a quienes nos interesa elaborar esas perspectivas, ¿no? Entonces, pues Marta Clara Ferreira, muchas gracias. También muchas gracias a mis colegas y a Marta Lamas por recomendarme a Christophe de Jours en primer lugar. Y pues nos estaremos viendo pronto, espero. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego. Adiós. Bye.